Hola a todos. Mi humilde aporte para esta etapa que estamos transitando tan dura para nuestro país y para el mundo. ¿Cómo funciona un modelo matemático para la explicación sobre el crecimiento exponencial de una pandemia? Vamos a suponer que tenemos en este gráfico la cantidad de días, vamos a llamarle t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, t sub 5, t sub 6, hasta 8 días. Y después, en el eje de las ordenadas, tenemos la cantidad de enfermos e infectados por este virus. Vamos a suponer que vamos a posicionarnos en el día 5. En el día 5 tendríamos la cantidad de enfermos E5. Ahora bien, en el día 6, durante transcurre este día 5 para arribar al día 6, ahora tenemos más cantidad de enfermos, que tenemos un E6. Este E6, que es la cantidad de enfermos en el día 6, no va a ser más que la sumatoria de la cantidad de enfermos del día 5 más un delta E5, que es justamente la cantidad de nuevos enfermos. Por lo que este incremental E5 va a ser igual a la cantidad de enfermos en el día 6 menos la cantidad de enfermos en el día 5. Después, por ejemplo, si queremos evaluar ya una vez el transcurrir del día 6 al día 7, vemos también que hay un crecimiento, puesto que pasamos del día 6 al día 7, pasamos del E6 al E7. Otra vez, la cantidad de enfermos E7 va a ser claramente la cantidad de nuevos enfermos durante el día E6, por lo que el incremental E6 va a ser la cantidad de enfermos en el día 7 menos la cantidad de enfermos en el día 6. Ahora bien, ¿cómo generalizamos esto a un día cualquiera, a un día n? Bien, para eso, en la matemática, nosotros siempre tratamos de modelizar el comportamiento de variables, que en este caso son variables endógenas. Variables endógenas porque son explicadas por nuestro modelo. Vamos a suponer que tenemos ahí claramente la cantidad de nuevos enfermos, el incremental de E sub n en el día n, y vamos a llamarle a x como el nivel de exposición por parte de la gente, es decir, el nivel de cercanía de una persona con otra. Y después también vamos a hablar de la variable P, que en este caso va a ser la probabilidad de contagio. Claramente, si hacemos caso a la recomendación de las autoridades sanitarias, como el lavado de manos, entre otros, nosotros vamos a minimizar esta probabilidad de contagio. Entonces vamos a tener en claro que el incremento de nuevos enfermos dependerá de el nivel de exposición que tengamos, de la probabilidad de contagio y claramente de la cantidad de enfermos infectados en el día n. Muy bien. Ahora, como estuvimos viendo en este ejemplo, veíamos que, por ejemplo, la cantidad de nuevos enfermos E5 era igual a E6 menos E5, la cantidad de enfermos en el día 6 menos la cantidad de enfermos que había en el día 5. Y lo mismo con la cantidad de enfermos con los nuevos enfermos del día 6. Acá tenemos claramente el incremental E6 es igual a la cantidad de enfermos del día 7 menos la cantidad de enfermos en el día 6. ¿Cómo podemos generalizar este ejemplo? Bueno, claramente podemos generalizarlo con esta ecuación. Decimos la cantidad de nuevos enfermos en el día n va a ser igual a la cantidad de enfermos en el día n más 1 menos la cantidad de enfermos en el día n. Si despejamos en la ecuación de los nuevos enfermos, que era igual al producto del nivel de exposición más la probabilidad de contagio más la cantidad de enfermos n,
vemos que E sub n más 1 menos E sub n va a ser igual a X, es decir, el nivel de exposición, por P, la probabilidad de contagio, por la cantidad de enfermos en el día N. Ahora bien, la cantidad de enfermos entonces en el día N más 1, si sacamos factor común, en este caso E sub n, podemos llegar a un resultado que nos dice que la cantidad de enfermos en N más 1, es decir, en el día siguiente, va a ser igual a la cantidad de enfermos en el día analizado N por un factor que vamos a llamar el factor de riesgo sanitario, este factor S, que está compuesto por el nivel de exposición de las personas, por la probabilidad de contagio, como habíamos dicho, más 1. ¿Qué queremos lograr con este nivel, con este factor sanitario? Que nosotros tenemos que lograr que lo que está aquí adentro de este paréntesis sea 1. Para que sea 1, porque la cantidad de enfermos en el día siguiente, para que sea igual al día de enfermos en el día anterior, esta expresión tiene que ser igual a 1. Para que sea igual a 1, tanto X como P tienen que ser cercanos a 0. Lo óptimo sería es que sean 0, porque si son ceros, vamos a tener que la cantidad de contagio en el día siguiente va a ser igual a la cantidad de contagios en el día actual. Y esto depende claramente de nosotros, porque si nos quedamos en casa respetando la cuarentena, por el que el nivel de exposición es casi nulo, y además respetamos las normas de las autoridades sanitarias con respecto a la prevención, al lavado de manos y demás recomendaciones, también va a ser cercano a 0. Y es allí entonces que depende claramente de nosotros que podamos atenuar la cantidad de nuevos enfermos. Si nosotros este modelo simple lo llevamos a datos, podemos fijarnos que, por ejemplo, tenemos la fecha donde ocurrió el primer caso de un enfermo infectado en nuestro país. Después tenemos la columna B, donde está la cantidad de días, es decir, el 3 de marzo de 2020 es el primer día en el que se reportó un caso, en el cual en la columna D también vamos a tener una columna que será la cantidad de casos totales. En el día, por ejemplo, en el día 4 de marzo, que es el día 2, no hubo casos nuevos, por eso tenemos el valor 0 acá, por lo que la cantidad total de casos sigue siendo 1. En el día 5 de marzo, es decir, en el día 3, hubo un caso más, un caso nuevo, por lo que ahora la cantidad total de casos en Argentina era de 2. Ahora bien, en el día 6 de marzo, es decir, en el día 4, hubieron 6 casos nuevos, por lo que la cantidad total de casos va a ser 8, va a ser justamente 6 los casos nuevos, más los 2 que ya se habían reportado, 6 más 2, 8. Y así vamos completando y podemos fijarnos que al 23 de marzo la cantidad de casos totales en Argentina es de 301. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estimar la cantidad de infectados que puede tener la Argentina en base a este factor S de riesgo sanitario que les había nombrado recién? Como habíamos dicho, S dependía del nivel de exposición de las personas y de la probabilidad de contagio, que este valor tenía que ser lo más cercano a 0. Pero bien, nosotros también podemos saber que a partir de conocer los valores de la cantidad de infectados
y en la relación que existe, ya que, por ejemplo, podemos decir que E sub n más 1 sobre E sub n va a ser igual a este factor de riesgo sanitario. Teniendo esto presente, podemos hacer el cálculo del riesgo sanitario S, como lo tenemos en la columna de Excel, que lo hice, y podemos hacer un cálculo de cuánto fue la mediana de los últimos 15 días de ese riesgo sanitario, y fue de 1,23. Ahora bien, la mediana desde el primer caso fue de 1,24. Es decir, que se mantiene entre esos valores. He tomado la mediana y no el valor medio, porque claramente sabemos que el promedio es sensible a los extremos. En cambio, la mediana cuenta con ese beneficio. Muy bien, una vez que nosotros tenemos en cuenta la mediana del valor del factor de crecimiento o del riesgo sanitario, que en este caso nos está dando de 1,24 desde el primer caso de reporte, podemos llegar a estimar aproximadamente cuál va a ser la cantidad de infectados, de personas enfermas por este coronavirus en los próximos días. Y por ejemplo, estamos hoy 24 de marzo, pero todavía no hemos tenido el dato. Así que si consideramos el último dato, que es del 23 de marzo, que dijimos que era que habían 301 casos en Argentina, por ejemplo, al 24 de marzo, haciendo el producto entre los 301 casos y por este factor de crecimiento de riesgo sanitario 1,23, nos da que el valor estimado para el 24 de marzo sería de 373 casos totales. Y después, siguiendo haciendo el mismo razonamiento y manteniendo constante este factor de 1,24 de riesgo, digamos, sanitario, podemos hacer una proyección y, por ejemplo, al 25 de marzo tendríamos 462 casos y así. Vean ahora el crecimiento notable. Por ejemplo, al 31 de marzo podemos fijarnos que en el día 29 podemos fijarnos que se proyectan 1.671 casos en nuestro país. Si seguimos haciendo la proyección hacia adelante, podemos fijarnos que, por ejemplo, al 1 de mayo, es decir, transcurridos los 60 días de esta pandemia, al 1 de mayo podemos fijarnos que la suma escalofriante de casos reportados serían de 1.282.645. Todo esto siempre teniendo en cuenta que el riesgo, digamos, sanitario sigue siendo de 1,23. Claramente, para poder modificar estos números escalofriantes, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que aislarnos, hacer y respetar la cuarentena para poder minimizar esa variable X que yo llamaba, que es ese nivel de exposición, y claramente también cumplir con todas las normas de prevención para el contagio, para poder minimizar la probabilidad de contagio. Este es mi humilde aporte. Fuerza Argentina, que todos podemos salir adelante.